Veamos cómo añadir tornillos para resolver una unión entre una viga y dos diagonales en CipeConnect. Partiendo de un nudo previamente creado, lo seleccionamos en la tabla de la izquierda de la interfaz y editamos la unión pulsando sobre el botón correspondiente de la parte superior. En la ventana emergente Unión, dentro de la pestaña Modelo, debemos especificar las operaciones necesarias para definir la unión. En este ejemplo, previamente se ha añadido una placa soldada perpendicular al ala inferior de la viga y se han realizado operaciones de recorte para modificar su geometría. Además, se han ajustado los perfiles de las diagonales para que no estén solapadas con la viga. A continuación, vamos a introducir los tornillos entre cada una de las diagonales y la placa. Para ello, pulsamos sobre la opción Tornillos de la barra de herramientas superior. En la parte superior del panel central seleccionamos el elemento que deseamos atornillar, que puede ser un perfil o una placa. Aquí, en primer lugar, elegimos el perfil B2 y después seleccionamos Alma. Indicamos que deseamos atornillarlo a una placa seleccionando la única placa introducida en el modelo en el desplegable de la derecha. El programa detectará automáticamente si existen otros elementos entre los seleccionados en estos desplegables, por ejemplo, una placa entre dos perfiles. Más abajo indicamos la posición de los tornillos a través de un sistema de coordenadas X e Y. El sistema de referencia de las coordenadas de los tornillos es la envolvente del elemento seleccionado, esto es, su geometría original previa a la utilización de ajustes. En este caso, se trata del alma del perfil B2. Podemos utilizar las opciones de visualización para hacer visible la envolvente de los perfiles en la vista de la unión. Hacemos transparentes los perfiles clicando en la celda de la columna Dibujo y activamos a la derecha la visualización de la envolvente. Tras aceptar, las envolventes de los perfiles se representan en gris. Si la operación está activada, el programa muestra además en el visor el origen de coordenadas de los tornillos dibujando el eje X en rojo y el eje Y en verde. Para definir manualmente la posición de los tornillos, pulsamos sobre Añadir para incorporarlos a la tabla y escribimos sus coordenadas X e Y en las unidades mostradas. En nuestro caso, creamos manualmente 4 tornillos de coordenadas X e Y iguales a 280, 30, 280, menos 30, 340, 30 y 340, menos 30 milímetros. El resto de opciones de la parte superior de la tabla nos permite copiar, borrar, mover o borrar todos los tornillos introducidos. También disponemos de una herramienta para generar los tornillos automáticamente. En la imagen de ayuda podemos consultar los ejes locales del elemento. Además, se muestran 2 filas y 3 columnas de tornillos y se dibuja la posición de la separación inicial de las filas, la separación entre filas, la separación inicial entre columnas y la separación entre columnas. Más abajo definimos el tipo de tornillo. Para ello, pulsamos el botón a la derecha y seleccionamos en los desplegables la serie EN 14399-3 y un diámetro nominal igual a 12. Después pulsamos en Aceptar. Si lo deseamos, podemos hacer clic ahora sobre el nombre de la serie para abrir una ventana donde se pueden modificar su referencia y sus propiedades geométricas, tanto las del tornillo como las de la tuerca y la arandela, así como las longitudes disponibles en la tabla de la derecha. En la parte inferior se indica además si el tornillo es pretensado o con contratuerca, además del número de arandelas en el lado de la cabeza y en el lado de la tuerca. Más abajo especificamos el material del tornillo utilizando los desplegables accesibles desde el botón de la derecha. Seleccionamos el acero 4.6 y pulsamos nuevamente en Aceptar. De nuevo, pulsando sobre el botón que muestra el nombre del material, podemos consultar y modificar sus características, incluyendo su referencia, descripción, módulo de elasticidad, límite elástico y de rotura, así como el material de la tuerca,
y de la arandela. Finalmente establecemos una holgura de 2 milímetros. En la parte inferior también tenemos la posibilidad de invertir el sentido de los tornillos dispuestos. De esta forma hemos añadido los tornillos que unen la diagonal B2 con la placa soldada. Para colocar los tornillos que unen la diagonal B3 con la misma placa, solamente tenemos que seleccionar la operación en la tabla de la izquierda y pulsar en el botón Copiar de la parte superior. Después, en la nueva operación, modificamos únicamente el elemento en el desplegable superior, que será el B3. El resto de parámetros pueden mantenerse. Una vez finalizado el modelo, podemos continuar el trabajo abriendo la pestaña de cálculo para realizar el cálculo de la unión.